La letra de este ejercicio nos dice, al estudiar un circuito eléctrico, ¿sí? Que lo tenemos acá representado, vemos que es un circuito muy simple, es un circuito en serie, recordemos el borne positivo, el borne negativo y que la intensidad de corriente circula desde el borne positivo hacia el borne negativo, ¿sí? Se disponía de una resistencia, en este caso la resistencia 1 de 1000 ohmios y una resistencia R2 que no conocemos, ¿sí? Al estudiar la resistencia desconocida se determinaron los valores de intensidad y voltaje que se muestran en esta tabla. Presten atención que la intensidad está en miliamperes, o sea que la tendremos que pasar a amperes para poder trabajar con ella, ¿sí? Se determinan los valores de diferencia potencial e intensidad de corriente eléctrica que se muestra. Nos pide que grafiquemos primero voltaje en función de la intensidad. Por lo tanto, el voltaje nos quedará en el eje vertical y la intensidad nos quedará en el eje horizontal. Ya le pondremos acá por 10 a la menos 3 amperes. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poquito. Esto debemos hacerlo en realidad en papel cuadriculado y con regla para facilitar el trazado. Entonces acá vamos a ir poniendo los valores de intensidad de corriente. 2,0, 4,0, 6,0, 8,0, 10,0 y 12,0. Y ahora vamos a marcar los valores de voltaje. 4, 8, 12, 16 y 20. Entonces, en este caso, para intensidad 0, voltaje 0, marcamos un puntito. Intensidad 2, voltaje 4. Marcamos allí el punto. Para una intensidad de 4, el voltaje es de 8. En este caso, la intensidad es 5,9, no 6, es un poquito antes. Y el voltaje es 12 voltios. ¿Sí? Ahora tenemos 8 amperes, 8 por 10 a la menos 3 amperes, con una intensidad, con una diferencia de potencial, ¿sí?, de 16 voltios y una intensidad de corriente de 10,1 ampere, 10,1 miliamperes y un voltaje, una diferencia de potencial de 20 voltios, de 10,1 miliamperes intensidad y voltaje, ¿sí?, 20 voltios. Más o menos este trazado, lo que podemos ver es que el voltaje y la intensidad son directamente proporcionales, por lo tanto ya sabemos que este conductor es óhmico, ¿sí? Entonces vamos a anotar eso. La diferencia de potencial eléctrico es directamente proporcional a la intensidad de corriente. La diferencia de potencial eléctrico es directamente proporcional a la intensidad de corriente
eléctrica. Eso es lo que significa que en este caso el conductor es óhmico. Y podremos hallar, esto es la parte A, para la parte B, podremos hallar la resistencia simplemente como la diferencia de potencial sobre la intensidad. Como es un conductor óhmico, siempre tiene el mismo valor de resistencia y la resistencia eléctrica es constante. Puedo elegir cualquier par de valores y a partir de él determinar el valor de la resistencia. Por ejemplo, vamos a usar este que está aquí. Tenemos que el voltaje, la diferencia de potencial es de 4 voltios y la intensidad de corriente es de 2,0 por 10 a la menos 3 amperes. Así que en este caso la resistencia nos quedaría de 2,0 por 10 a la 3 ohmios. Es decir, que la resistencia sería de 2000 ohmios. Entonces, esta resistencia, que hasta ahora era desconocida, ahora sabemos que es de 2000 ohmios. ¿Sí? Tenemos preguntas la parte A y la parte B. Ahora nos piden que determinemos la resistencia total. Como este circuito es un circuito en serie, para hallar la resistencia total simplemente bastará con sumarlos. Vamos a poner acá parte C, resistencia total es la resistencia 1 más la resistencia 2. Así que la resistencia total sería 1000 ohmios de la resistencia 1, 2000 ohmios de la resistencia 2, así que la resistencia total sería de 3000 ohmios. Y allí nos quedaría pronta la parte C. Ahora nos preguntan en la parte D, dice, si la resistencia está construida de aluminio y nos da la resistividad del aluminio con una sección transversal de 1,0 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, ¿cuál es su longitud? Vamos a analizar qué es la situación que tenemos. Tenemos un conductor que tiene una longitud L, que en este caso no conocemos, pero sí sabemos que su sección transversal es de 1,0 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Sabemos que su resistencia es de 2000 ohmios, ¿sí? Y tenemos que hallar cuál es la longitud. Recordemos que la resistencia, en base al cómo, la forma de este conductor, es la resistividad por el largo sobre la sección. Nosotros en este caso queremos la longitud. La sección que está multiplicando, que está dividiendo, pasa multiplicando. Y el ρ, la resistividad que está multiplicando, pasa a dividir. Y allí podemos despejar la longitud. Por lo tanto, la longitud va a ser la resistencia, esta que nosotros tenemos, R2 de 2000 ohmios, por la sección, ya la teníamos, 1,0 por 10 a la menos 6 metros, sobre la resistividad, que era un dato que nos daban en la letra, que dice que es de 2,8 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. En este caso, ohmios con ohmios se nos va, nos olvidamos por metros cuadrados, este cuadrado se va con este metro y el resultado nos va a quedar en metros. Así que para determinar la longitud tendremos que hacer los 2000, tenemos aquí, por 1,0 exponente negativo 6 dividido 2,8 con exponente negativo 8. Eso hace que este conductor tenga una longitud, ¿sí?, de 71 por 10 a la 3 metros. ¿Sí?
Sería un alambre de 71 kilómetros, 71.000 metros, enrollado para formar una resistencia, en este caso de 2000 ohmios.